del milagro de la multiplicación, para que ocurran las cosas. Y quería coger un texto en Juan 6. Es un texto que todos lo conocemos, es una historia que todos la hemos oído muchas veces. Dice Juan 6 en el versículo 5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él ya sabía lo que debía de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Cuando le dijo recostaron, no eran las que se tumbarían, no. Sentaros a comer. Dice que había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió. Lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo Jesús a los discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Dice la palabra del Señor que Jesús fue allí al otro lado del mar de Galilea, que le seguía una gran multitud, porque habían visto las señales que había hecho con los enfermos. Había estado sanando. Si vamos un par de capítulos anteriores, vemos de que había estado sanando allí al hijo del oficial del rey, a aquel paralítico de Betesda. Bueno, había manifestaciones de sanidades en los enfermos y, como comprenderás, todo el mundo quiere un milagro. Ahora, en esos tiempos, tenemos los médicos, tenemos medicinas y como que eso no es igual tan importante. Pero cuando vas a África y ves mismo, ¿no?, de que la necesidad que hay de sanidad, cuando alguien se enferma, busca al Señor porque es su único remedio. Cuando estamos en la selva pasaba lo mismo. O es Dios o no hay más. Entonces buscaban el poder ser sanados de aquellas enfermedades que tenían, y dice que le seguían una gran multitud por eso, porque habían visto las señales que él hacía con los enfermos. Otros seguramente que le perseguían porque pues, la novedad del personaje. ¿No? ¿Quién es este? Bueno, está aquí creando esta expectativa de que todo el mundo habla de él. ¿Quién es este? Y seguramente que muchas se habían acercado a ver qué es lo que pasa ahí. A ver quién es este. Otro grupo seguramente de que le seguía para ver sus defectos y acusarle. Seguramente que había gente de que iba detrás de él, porque anteriormente ya se había proclamado hijo de Dios. Y en aquel tiempo que alguien se proclamaría hijo de Dios era de ser Dios, y no había mayor blasfemia en aquel momento. Y vemos de que él subió con sus discípulos allí al monte y se sentó. Y nosotros muchas veces también nos sentamos, ¿no? Estamos cansados, llega ya la hora, ya has terminado la jornada. Ellos parecía que ya habían terminado, como dicen, la jornada, ¿no? Y se sentaron, vamos a comer.
Y no sé por qué cuando tú tomas esa actitud o cuando a veces estamos ya cansados y decimos, bueno, ya es el final, ya es el descanso, no sé por qué es cuando empiezan a venir los problemas. Las dificultades, cuando ya estás cansado, que ya no puedes más, que dices, bueno, ahora voy a descansar. Es cuando te viene el problema mayor a tu vida. Y parece que a ellos les pasó parecido. Cuando quisieron parar a descansar, dice, se encontraron con un problema. Es la hora de comer y no tenemos comida ni dinero. A ver cómo solucionamos esto. Y dice de que eran 5.000 hombres, eso se entiende que no se contaban las mujeres y los niños, y casi siempre seguían más a Jesús mujeres que niños. No sé la cantidad que serían, pero era mucha gente. Y Jesús les presenta este problema. Se encuentran en una situación de que dicen, bueno, aquí nos encontramos a toda esta gente, no tenemos alimento, no tenemos dinero. A ver, ¿qué vais a hacer? Solucionar el problema. Eso es lo que él les dijo. Además como que no iba con él, ¿no? No, a ver, ¿qué vais a hacer ahora? Darle vosotros de comer. Y es el momento de afrontar las situaciones que vienen a nuestra vida. Es el momento de verdad de reconocer quién eres tú. Porque cuando otros te solucionan los problemas, pues bueno, venga, todos vamos detrás de Jesús, ¿no? Que nos dé de comer, que nos dé venga. Pero cuando eres tú el que tienes que afrontar la situación, tienes que darle una solución a ese problema, ahí es realmente donde vemos quién somos cada uno de nosotros. Las circunstancias son las mismas. Lo que pasa es que la manera de enfocar o de enfrentar ese problema a veces no es el mismo. Vemos que unos lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra manera. Pero es el momento de que te toca a ti, que le tocaba a aquellos discípulos. No, solucionarme el problema. Hay gente que necesita comer. Y tú le tienes que dar una solución. Es lo que le estaba diciendo a sus discípulos. Y en primer lugar lo que Jesús quiere es que reconozcas cuál es el problema. Porque, bueno, problemas en la vida hay muchos. Pero tienes que identificar ese problema, cómo lo puedes resolver. ¿En manos de quién está la solución? Porque cuando viene un problema en mi vida, lo primero que tengo que pararme es decir, ¿esto lo puedo solucionar yo o no lo puedo solucionar yo? Es lo primero que nos tenemos que poner a pensar si yo quiero solucionar el problema. Porque hay problemas que no se pueden resolver, no con soluciones humanas. Te habrás encontrado muchas veces en tu vida situaciones que tú humanamente es imposible de poderlas resolver. Y a veces nuestra propia incapacidad de entender que hay cosas que solamente las puede solucionar Dios. Ya hay un problema, lo tengo que afrontar. Tengo que entender que no todos los problemas están a mi alcance, no están al alcance tampoco de nadie humano y extraterrestre tampoco, si los hay. Pero me encuentro a veces con esa dificultad de entender que hay cosas que solamente las puede solucionar Dios. Y es la que te hace intentar buscar soluciones humanamente. Tienes un problema, tú te has dado cuenta de que el problema es grande.
Y no sé por qué, al final siempre le queremos dar soluciones nosotros humanamente. Siempre queremos resolver nosotros nuestro problema. Porque aunque te des cuenta que el problema se te va de las manos, a veces si somos capaces o si no la realidad nos confronta y nos damos cuenta de que no está en nuestras manos, que es algo que se nos escapa de nuestras manos. Por eso muchas veces las personas caen en depresión y pierden la esperanza, porque al final dicen esto ya no está en mis manos, yo he hecho todo lo posible y no está. Pero aunque a veces sepamos de que el problema se nos va de las manos, es muy difícil el reconocer realmente cuál es nuestro problema. Y estoy hablando de todos, no de unos poquitos, no, estoy hablando de todos. Por eso dicen que es el momento que aconseja pararte y reflexionar. Cuando tú llegas a un momento que dices, este problema no está en mis manos, es imposible que yo lo solucione, porque ese es un buen comienzo. No te creas que esa es la derrota al final, no, ese es el buen comienzo. Darte cuenta que no está en tus manos. Pararte, reflexionar y pensar, ¿cuál es el Dios en que yo creo? ¿Cuál es el poder, la grandeza del Dios que yo digo creer y que confío? Y no estoy hablando de boca, porque yo cuando hacemos una reunión y preguntamos sobre lo que puede hacer Dios, todo el mundo, no, Dios puede hacer todo, para Dios no hay límites. Y le dicen, ¿seguro? Sí, yo lo creo. Pero luego vemos que eso en su vida no es real. Quieren solucionarlo con sus fuerzas, con su dinero, con su sabiduría, con su trabajo. Vemos que aunque sabemos, la teoría la sabemos, luego la práctica en nuestras vidas es muy difícil. Y hay que reflexionarse y decir, yo tengo un Dios, que la grandeza de mi Dios no es imposible para Él. Ya hemos detectado de que hay problemas de que no están en nuestra mano. Si te paras y eres sincero contigo, reconocerás de que hay un Dios que todo lo puede, que no es imposible para Él. Y ahí es a donde empieza. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú tienes un problema que tú no puedes resolver y tienes un Dios en el cual crees, en el cual confías que sí lo puede resolver, ¿cuál es el problema? ¿La falta de recursos? ¿La falta de trabajo? ¿La falta de fuerza? ¿O es la falta de fe? La que te hace decir que no puedes. Porque el problema real es la falta de fe. Ellos si ven que tienen un problema, pero no saben identificarlo correctamente. Se enfrentan allí a aquellas palabras que Jesús les dice, dadle vosotros de comer. Y ellos como se enfrentan a aquellas palabras que confrontan, porque te ponen en aprieto, te ponen en apuros, ¿no? Porque claro, te han dicho que hagas algo que parece que no está en tus manos. Tú que siempre te las das, que lo puedes con todo, ahora resulta que te ponen un problema en tu vida de que no. Y vemos de que, a pesar que reconocían que había un problema, lo enfocaban mal. Su respuesta, ¿qué fue? Mirar los recursos. Y digo que de eso sufrimos todos. Yo también, ¿eh? Por eso vienen estas palabras a nuestras vidas. Para que aprendamos. Hay que hacer esto, pero es que no tengo recursos. Hay que hacer lo otro, pero es que no tengo recursos. Hay que insonizar la iglesia, pero es que no tengo recursos. No tengo recursos.
Y al final uno lo quiere solucionar humanamente. Cuando tenemos que aprender a descansar y decir, no, yo tengo un Dios que tiene los recursos suficientes, tengo un Dios que lo puede hacer, y es algo que no está en mis manos. Pero sin embargo, ellos, la respuesta que dieron, Felipe, 200 denarios no basta nada para darle de comer a todos un poco de pan. Andrés, dice, 5 panes y 2 peces, dice, ¿qué es esto para tantos? Yo no sé si habría que sumarle a esto qué es lo que tú dices ante esos problemas. ¿Cuál es tu pensamiento? Pero el problema de ellos no era la falta de recursos, porque estaban allí delante de Jesús sin darse cuenta de que el que tenían allí a su lado tenía todos los recursos. Todos. Como hemos dicho antes, Jesús ya se había identificado como Dios. Cuando vas al capítulo 5, dice de que sanó allí al paralítico de Betesda, que lo sanó en un sábado. Y aquellos judíos, dice que se molestaron mucho porque era sábado, pero no solamente por eso, ¿no? Sino porque Jesús dijo, mi Padre, ¿no?, siempre ha trabajado y yo también trabajo. Y como decía antes, el reconocer a Dios como su Padre lo hacía ser igual que Dios. Dice que aquellos judíos, dice de que tenían más deseo de matarlo, porque no cumplía el sábado y por hacerse igual a Dios. Ya lo habían identificado aquellos que le seguían, aquellos discípulos que estaban al lado, que eran a los que les estaba diciendo vosotros ir a darles de comer. Jesús ya estaba identificado como Dios, pero sin embargo parecía que ellos no se habían dado cuenta. El mismo Juan, no, en el Evangelio de Juan, empieza. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Identificado ya desde la creación, dice, Él ya estaba, el que está al lado tuyo, el que mora en tu vida, dice, desde la creación ya tenía el control. Y ahora que estamos dando la asignatura de introducción a la historia del Antiguo Testamento, veamos allí en la creación de que hay una palabra que es barak, que dice crear de la nada. Dios creó todo de la nada, no un átomo que se chocó, estoy hablando de la nada. Y aquellos discípulos estaban enfrente hablando con aquel que había creado los cielos y la tierra, con aquel que había creado todo lo existente de la nada, o sea, de la nada, y estaban preocupados por los recursos. Cuando ellos estaban delante, ¿no?, de aquel que podía solucionarlo todo. ¿Cuál era el problema de Felipe y Andrés? ¿La falta de recursos o la falta de fe? ¿Cuál crees que es tu problema? ¿La falta de recursos? No, es que yo estoy así porque es que, pobrecito de mí, mira cómo me va y no tengo nada y el patito feo. Y siempre, pobrecito de mí, es que no puedo, es que... Cuando dices que tienes a Dios en tu vida, cuando dices que Dios está contigo, o es la falta de fe. Vemos que la solución es confiar en el poder de Cristo. Vemos que entra en escena aquel muchacho que dice que pone a disposición de Jesús lo único que tenía. Alguien de los que estaban allí, entre 5.000, más mujeres, más niños,
A mí que no me digan que solamente tenía aquel muchacho 5 panes y 2 peces. Sería un poco extraño. Yo no sé lo que piensas tú. Pero yo pienso que muchos de los que habían allí tenían no solo 5 panes y 5 peces, sino que tenían mucho más. Lo que pasa es que estaban diciendo, bueno, es la hora de comer y ni lo saco, ni como yo. Ni como yo para que no me vea el de al lado y no vaya a ser que me pida. Hasta pasaban hambre. Teniendo, hasta pasaban hambre. Por el temor a perder, a quedarse sin nada. Pero este muchacho dice que aquello, lo único que tenía, lo puso, y vemos que no hay mayor confianza que poner lo poco que uno tiene en las manos de Jesús. Aquella viuda que echó allí 2 blancas, ¿no? Dice, esta ha dado más que todo el resto. Porque era lo único que tenía. Sin importar si eso es poco o insuficiente. Porque muchas veces, para lo poco que es, y esto no va a solucionar nada. No, pero es que Dios no está mirando tus recursos. Primero, Dios no está esperando que tú soluciones las cosas. Las que puedes solucionar, sí. Estamos hablando de las que tú no puedes solucionar, no está esperando que tú las soluciones. Sino que está mirando tu fe. Y creer que Dios se encargará del resto. Dice, yo pongo lo mío y Dios se encargará del resto. Dice que Dios nunca va a hacer lo que tú debes de hacer. Es algo que tienes que aprender. Aquello que está en tu posible, nunca Dios te va a hacer tu posible. Y te voy a decir más, y Dios nunca te va a pedir lo que le toca hacer a Él. El imposible. Cuando tú veas algo que es imposible, Dios no te lo está pidiendo que lo hagas tú. Dios lo que te está pidiendo es que tú creas que Él lo puede hacer. Eso es lo que... Y que tú hagas el posible, que tú hagas tu parte. Que no es, bueno, que me solucione Dios la vida y yo de discotecas por ahí. No. Si crees que va a ser así, no funciona así. Tú haces lo posible, tú crees, obedeces y Él hace. Ese es el, tú crees, obedeces y Él hace. Y la comprobación de tu fe es el obedecer. Cuando Jesús fue allí, que le habían dicho que había muerto Lázaro y fue, ¿y a dónde está Lázaro? No, allí lo tenemos, allí en aquella cueva, con una piedra además, porque eso ya lleva ya unos cuantos días, eso huele. Quitar la piedra, no hombre, no, ¿cómo quitar la piedra así? Si eso ya está allí ya podrido y todo. Si eso huele. Pero sin quitar la piedra, no habría resucitado Lázaro. Porque hay un posible que tú puedes hacer, que es demostrar tu fe, porque eso de que yo creo pero no demuestro nada, eso créeme, eso te puede servir para mí. Igual me convences a mí. Y seguramente que me has convencido alguna vez a mí. Pocas, también. Pero a Dios no. Dios sabe cuando verdaderamente tú crees, estás dispuesto a hacer tu parte porque la haces. Porque no hace falta palabras. Es una demostración, Señor, yo sé mis límites, pero lo que puedo lo hago. Y yo sé que tú continuarás haciendo el resto. Hay una historia, la historia del pastor Cho en Corea, no sé si es la iglesia más grande del mundo o fue una de las más grandes del mundo. Dice que compraron un solar, empezaron a edificar, empezaron a poner toda la estructura de hierro y entró Corea en guerra. ¿Y la gente qué hizo? Una guerra tan, separaron todas las ofrendas, todos los diezmos, separaron, pero de cuajo. Y claro, se habían metido en un préstamo y aquel pastor dice de que iba allí donde estaba aquella estructura, miraba lo que es la estructura de las vigas y decía, ojalá me caiga una viga encima y me vaya con el Señor. De la opresión
que tenía. Se lo iba a llevar todos los bancos, porque claro, al no pagar los créditos se iba a quedar sin nada, sino todo esto, en un instante, desaparece. Y llegó hasta ese pensamiento de decir, Señor, quítame la vida, yo me quiero ir contigo, llévame, ¿por qué me tengo que quedar aquí? Viendo todo esto. Y dice que a la semana siguiente, allí en el culto, en la congregación, les explicó la situación, y que se levantó una mujer muy pobre. Estamos hablando de Corea de los años 50, de 1950, los 50 y poco. O sea, hambre, pobreza. Y una mujer, dice, de las que estaba allí, dice que salió y después de que el pastor explicó, salió y dijo, yo quiero ofrendar lo que tengo. Y dice que era un tazón de arroz, pero un tazoncito de esto, pues una mujer pobre, viuda, bueno, y los palillos, pero sin arroz. Lo único que tenía era el cuenco, o sea, no tenía donde dormir, no tenía donde nada, lo único que tenía era el cuenco para ver si alguien le echaba un poco y los palillos para comer. Y dice de que aquella mujer lo hizo en público y desató, fue algo tremendo el impacto que tuvo en aquella congregación, de que dice de que todo el mundo hizo grandes ofrendas. El dinero estaba, los recursos estaban. Aquella pobre mujer dice que desató los corazones, desató la bendición, desató el milagro, y la iglesia se pudo construir. Porque alguien, como este muchacho que hemos estado hablando, en esa multitud seguramente que había comida, dinero, recursos seguramente, vamos, para dar a todos y para más. Pero porque hubo alguien que estuvo dispuesto, se desató la bendición. Siempre ha estado el milagro en medio de nosotros. Siempre ha estado el milagro en medio nuestro. Decía, había que sacarlo. Había que sacar esos 5 panes, esos 2 peces. Había que ofrendarlo. El milagro estaba, lo único que había era que, bueno, encender la mecha para que eso explotaría. El hombre este que os he dicho de que he estado leyendo en el libro, de que ha estado allí compartiéndonos en el Congreso, Alton Garrison, en el libro cuenta de que estaban haciendo una ofrenda para misiones, porque el Señor le había dicho de que bueno, que harían una obra en un lugar, y estaban haciendo una ofrenda para misiones, que vino una niña pequeña que además la conocía, que su madre tenía problemas con la droga, o sea, una casa rota. Y la niña dice que vino en un bote de cristal con $12 y no sé cuántos centavos, ¿no? Y le dijo, traigo el dinero que he estado ahorrando para comprarle una casa a mi madre. Lo que tenía para comprarle una casa a mi madre, lo traigo, lo ofrendo para misiones. Claro, la niña no sabía lo que valía una casa. Está claro que con aquellos $12 no se va a comprar una casa, pero ella sabía que era todo lo que tenía y que con eso tenía que poder hacer algo. Y cuando lo trajo allí, dice que el pastor Alton, dice que la vio, la conocía, y le dijo, no, guárdatela, porque sabían de que pasaban hambre, que pasaban de todo. Si la madre llegaba algo de dinero a casa, se lo gastaba en droga. Y dice, no, guárdatelo. Y la niña insistía,
Y él que no, y insistió tanto que al final, como él dice, claro, ya fue un poco casi avergonzado, dijo, bueno, pues la voy a coger, la cogió, y dice que al domingo siguiente dio el testimonio de aquella niña, y de que salió y la gente ofrendó 2 millones de dólares para las misiones. Porque alguien estuvo dispuesto. Yo tengo un testimonio, yo me acuerdo cuando empecemos la iglesia, el primer diezmo fue el nuestro, pero el segundo diezmo fue de una mujer, Juanita, que me acuerdo que venía a la asociación a coger comida, ella con pocos o con ningún recurso, y me acuerdo de que me trajo el diezmo, además es que éramos 4, me trajo el diezmo y yo la vi allí, y yo, pues si no me estaba ayudando toda la vida esta mujer, ¿no? Le dije, Juanita, no, quédatelo. Y ella, no, pastor, que yo lo quiero dar. Y Juanita, no, quédatelo, que yo sé que te hace falta. Y las palabras de Juanita fueron, ¿usted cree que mi Dios no es lo suficiente grande para sostenerme a mí? Para suplirme a mí. Y la verdad que fue un momento de mucha vergüenza. La verdad que fue un momento de mucha vergüenza para mí, porque digo, ¿a dónde está mi fe? ¿A dónde está mi fe? Que tenga que venir esta mujer a mí enseñarme sobre la fe. Y me enseñó y me dio duro, ¿no? Después de ser avergonzado delante de Dios, no delante de ella, de ser avergonzado delante de Dios, ¿no? De pedirle perdón al Señor, le digo, Señor, última vez que yo vuelva a dudar de ti. Porque si tú lo has hecho conmigo, lo puedes hacer con cualquiera de ellos. Y fue un ejemplo. Otro pastor de lo que ya ha estado, Satinio, tiene 700 iglesias por todo el mundo. O sea, él es brasileño, pero está en Cúcuta, ¿no? En Colombia. Y decía que la misión es la llave de los tesoros escondidos. El dar para aquellos que no te lo van a devolver. Dice, es la llave para los tesoros escondidos. Eso es que los tesoros están. Eso es que la bendición está. Lo que tenemos que aprender, cómo que se abra esa bendición sobre nuestras vidas. Y vemos de que Jesús lo que hizo cuando cogió aquellos panes y aquellos peces, dice que fue ser agradecido, que dio gracias. Y Jesús lo que quiere es que seas agradecido tú y que creas en Él. Por lo poco o por lo mucho. Dice que Jesús tomó los panes y los peces, dio gracias, no reprochó. A mí es algo que me gusta, porque somos muy dados también a reprochar. No reprochó a aquellos de que seguramente que tenían mucho más que aquel niño, sino agradeció por aquello que había sido puesto en sus manos. Y además que reprocharles, dice de que le dijo, sentaros, que era como sentaros a la mesa, porque antiguamente era así. Vamos a sentarnos, dice en un lugar con mucha hierba para estar cómodos. Sentaros a la mesa, que yo os voy a dar de comer. Al muchacho y al resto, sin un reproche. Solamente dando gracias a Dios porque había habido alguien que había creído en Él. Dice de que sobraron 12 cestas, después de hartarse todos, con lo que recogieron, dice que recogieron 12 cestas. Y alguna vez creo que lo he dicho, no sé quién crees tú que se habría llevado esas cestas. Porque no pone.
Pero yo no me imagino que aquel muchacho se habría ido con las manos vacías. Es que no lo creo. No creo que aquel que tenía mucho y no lo sacó se habría llevado las 12 cestas. Seguramente que las 12 cestas no se las llevó él porque ni podría cargar con ellas. Pero yo creo que por lo menos una sí. Que dio, le sobró y seguramente que habría comido muchos más días. Algunos de los que habrían estado comido aquella mañana. No sabemos si el día siguiente pasaron hambre o no. O si se encontraron con otro de fe, iban buscando a muchachos con fe para comer. Qué triste, ¿no? Que yo tenga que buscar a otro de fe para comer cuando yo puedo ir delante de mi Padre y Él me va a dar de comer. Pablo habla a los Corintios, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. No pienses que el Señor te va a bendecir, te va a multiplicar lo que tienes si no eres capaz de creer en Él. Y el que siembra generosamente también segará. Por eso digo que yo creo que aquel muchacho, por lo menos una cesta, se llevó. Porque sembró generosamente. Y no lo digo yo, sino que lo dice la palabra. Y continúa diciendo, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero esta es la parte que más me gusta. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice que poderoso es Dios para que abunde sobrenaturalmente en cada una de nuestras vidas, para que podáis hacer buenas obras. Quiero que podamos orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Antes os he dicho que cada uno de nosotros somos un sacerdote. Aquellos que podemos interceder por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestro alrededor, por nuestras necesidades, por enfermedades, que tú puedes ser un agente de bendición. Pero algo de que uno ve la palabra del Señor, que el sacerdote no iba allí al altar a que le darían, sino que el sacerdote iba al altar a ofrendar, a llevar su ofrenda, y sabía que Dios se iba a encargar de su vida, que Dios seguiría guardando su vida, que Dios seguiría protegiendo su vida, y no solamente su vida, la del pueblo. Yo te quiero animar en esta mañana, que le creas a Dios, que le creas a Dios. No sé lo que tú puedes hacer por Dios, no sé lo que tienes, seguramente de que tienes muchos recursos, y no te estoy hablando de dinero, seguramente que tienes mucho que puedes poner en las manos del Señor, y el Señor lo puede multiplicar. Yo sé que cada uno de nosotros podemos ser un agente de bendición, como fue este muchacho, de ir y decir, esto es lo único que tengo. Porque Dios no te va a pedir nunca que tú soluciones los problemas que son imposibles de solucionar.
Si lo único que quiere Dios es que creas en Él y que la única manera de poder demostrar que tú crees verdaderamente en Él es ponerte en sus manos. Decirle, Señor, yo no sé lo que soy, no sé lo que tengo, pero todo lo pongo en tus manos. Quiero ser un instrumento, quiero ser un agente motivador, como hemos hablado de aquella mujer o de aquella niña, porque esto no se trata de edades, no se trata de... No, es que Dios dice que coge lo vil y menospreciado para avergonzar lo fuerte y sabio de este mundo. Lo que se trata son de personas que le creen a Dios, que están dispuestas a hacer lo suyo, porque Dios no te va a pedir lo que le toca hacer a Él, sino solamente te va a pedir lo tuyo. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Y con eso que tú puedes hacer, si tú lo pones en las manos de Dios, habrá una explosión de bendición. Dice, se desatará, como decíamos, se desatará los corazones, se desatará la bendición, se desatará el milagro, porque alguien se ha dispuesto. Yo no sé tú, pero yo sí que le decía al Señor cuando estaba preparando esta palabra, Señor, yo quiero ser ese agente de bendición. Yo quiero ser, yo no sé lo que tengo, es que ni me quiero comparar con otros, me da igual si es mucho o es poco, pero lo que tengo, lo que soy, lo quiero poner en tus manos, porque yo quiero ser un agente de bendición, quiero ser un agente de explosión que cambie la realidad de los otros, que anime a los otros, que traiga esperanza a los otros. Porque lo que sí que tengo claro es que tú lo puedes hacer. Es lo que decía el Señor. Yo lo que sí que tengo claro es que tú lo puedes hacer, que nunca ha dependido de mí. Dice de que Jesús le dijo para probarlos, porque Él sí sabía lo que tenía que hacer. Y el Señor lo único que te está haciendo es probarte. Probarte. Ponlo en las manos del Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. Porque Él sabe lo que tiene que hacer. Y seguramente de que habrá bendición. Seguramente que aquellos imposibles que para ti eran imposibles, que nunca han sido imposibles, porque para Dios no hay nada imposible. Pero para aquello que para ti sí era imposible, y tanta carga, y tanto dolor, tanto sufrimiento ha traído a tu vida, en un instante será quitado. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga con poder sobre cada una de nuestras vidas. Que podamos entender más allá de las palabras, más allá del conocimiento humano, Señor, quién eres tú. Que podamos entender ese concepto de Barak, de que tú de la nada, Señor, lo puedes hacer todo. Solo lo único que hace falta es un poco de fe. El estar dispuesto a poner lo que somos, lo que tenemos en tus manos. Es decirte, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. Y sé que tú no me vas a fallar. Y como dice tu palabra, que aquel que siembra, aquel que se da generosamente, aquel que se pone en las manos del Señor, sin límite, Señor, haz conmigo lo que quieras. Úsame lo que quieras. Dice de que Él generosamente te bendecirá para que puedas tener más, para poder ser de más bendición. Y esto no es para echar en cara a nadie. Si Jesús no lo hizo, lo único que te animo, que vayas a la fuente directamente. Que no te tengas que estar arrimando a hermanos de fe o hermanas de fe para que venga el sustento a tu vida. Sino que tú des un paso al frente y le digas, Señor, yo te creo. Yo sé que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos.
yo sé de que tú me suplirás de una manera sobrenatural, no solamente para estar saciado, para tener para todas mis necesidades, dice, sino para hacer toda buena obra, para ser de bendición allí donde yo vaya. Yo soy alguien que aporta. Yo soy, como decíamos al principio, un sacerdote. Y vengo a traer la ofrenda allí al altar, vengo a traer la ofrenda al Señor en gratitud. Y no solamente por mí, sino por todo mi pueblo, por toda mi familia, por todo. Por aquellos que van a creer a través del ejemplo, por aquellos que van a ser animados a servir al Señor, a dar ese paso de fe a través de ver lo que tú puedes hacer. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.